Cuando don Ernesto Sandoval colgó el teléfono esa mañana gris de noviembre, mi mundo no simplemente tembló, se fracturó en 1000 pedazos invisibles, como un vaso de cristal fino que cae sobre una alfombra gruesa, sin ruido, pero irreparablemente roto. Habían pasado exactamente 6 meses, 2 semanas y 3 días desde que enterramos a Ricardo. 6 meses de despertar en una cama demasiado grande, de estirar la mano hacia el lado izquierdo y encontrar solo sábanas frías y perfectamente estiradas. 6 meses de llorar en silencio bajo la ducha para que la empleada no me escuchara, fingiendo una fortaleza que se había evaporado el mismo día que su corazón dejó de latir. Esa mañana había comenzado con la misma monotonía asfixiante de siempre. A mis 65 años, mi vida se había convertido en una coreografía de la soledad. Me levanté a las 6 de la mañana, no porque tuviera algo que hacer, sino porque el cuerpo tiene memoria y el mío recordaba que a esa hora solía prepararle el café a Ricardo. Bajé a la cocina de nuestra casona en la colonia del Valle, una casa que ahora se sentía más como un mausoleo que como un hogar. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el tic-tac incesante del reloj de péndulo en el pasillo y el zumbido del refrigerador. Me serví el té, mirando hacia el jardín donde las bugambilias que Ricardo había plantado comenzaban a secarse por el invierno. Vivía como un autómata, rodeada de recuerdos estáticos. Julián, mi único hijo, pasaba ocasionalmente con Valeria, su esposa. Eran visitas que me dejaban más vacía que antes, corteses, educadas, de esas que se hacen por obligación y se cronometran mirando el reloj disimuladamente. Él tenía 40 años, un arquitecto exitoso pero distante, siempre con la mente en planos y estructuras. Valeria, 5 años menor, era la imagen de la perfección fría, siempre impecablemente arreglada, siempre con esa sonrisa de porcelana que nunca llegaba a iluminar sus ojos oscuros. Llevaban 12 años casados y el tema de los nietos se había convertido en un tabú, un campo minado que yo ya no me atrevía a cruzar. El teléfono sonó a las 9:15, rompiendo la quietud como un disparo. Era el número de la línea fija, esa que ya casi nadie usaba excepto los vendedores de seguros o las emergencias. Algo en mi pecho se contrajo, un presentimiento oscuro que me hizo dudar antes de levantar el auricular. ¿Señora Beatriz Landa? La voz al otro lado era grave, autoritaria, pero con un matiz de urgencia mal disimulada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Ernesto Sandoval. Trabajé con su esposo Ricardo durante 30 años. Por supuesto que conocía ese nombre. Don Ernesto, el magnate de la construcción, el hombre más rico del sector inmobiliario. Ricardo había sido su contador principal, su mano derecha en los números, su sombra fiel. Don Ernesto, qué gusto escucharlo, dije, tratando de mantener la compostura social. ¿A qué debo el honor? Beatriz, escúcheme con atención. Necesito verla. No mañana, no en una hora. Ahora mismo. El tono no admitía réplicas. ¿Pasa algo malo? Pregunté, sintiendo como mis manos comenzaban a sudar frío. Encontré algo. Beatriz. Revisando los archivos antiguos de Ricardo, encontré algo que usted necesita saber inmediatamente. Es sobre su muerte. El aire se escapó de mis pulmones. Ricardo murió de un infarto. Ernesto. Fue natural. Eso es lo que todos creíamos, interrumpió él, bajando la voz. Pero los papeles que tengo frente a mí dicen otra cosa. Venga a mi oficina. Corporativo Sandoval, Santa Fe, piso 40. Y Beatriz, esto es vital, no le diga nada a su hijo Julián ni a su nuera Valeria. ¿A mi hijo? ¿Por qué? Porque si lo hace, podría firmar la sentencia de muerte de todos nosotros. Venga sola. Colgó. Me quedé allí, en mi cocina inmaculada, sosteniendo el teléfono muerto mientras el zumbido de la línea se mezclaba con el zumbido en mis oídos. ¿Sentencia de muerte? ¿Ricardo? ¿Julián? Todo parecía una pesadilla absurda. Me miré en el espejo del recibidor, una mujer mayor, de cabello gris peinado en un chongo severo, con un vestido de casa. No pareces una heroína de película, pensé. Pareces una abuela asustada. Pero el miedo, curiosamente, dio paso a una chispa de indignación. Si había algo turbio sobre la muerte de mi esposo, yo tenía que saberlo. Subí las escaleras con una energía que no había sentido en meses. Me cambié el vestido por un traje sastre gris Oxford, el favorito de Ricardo, aquel que decía que me hacía ver como una jefa. Tomé mi bolso de piel, mis llaves, y salí a la calle. El sol de noviembre era pálido y no calentaba. Pedí un taxi de aplicación, revisando 3 veces la placa antes de subir, la paranoia de las palabras de Ernesto ya echando raíces en mi mente. El trayecto hacia Santa Fe fue eterno. Observaba a los otros conductores, preguntándome si alguno me seguía. ¿Estoy volviéndome loca?, me cuestioné. Quizás es la demencia senil empezando temprano. Pero el nudo en el estómago era demasiado real. El edificio de Corporativo Sandoval se alzaba como una aguja de vidrio y acero perforando el cielo contaminado de la ciudad. Entré al lobby, sintiéndome pequeña e insignificante entre tantos ejecutivos jóvenes con prisa. El elevador de alta velocidad me llevó al piso 40, y la presión en mis oídos me recordó lo alto que estábamos subiendo, lejos de la seguridad del suelo. La recepcionista, una chica joven con una sonrisa ensayada, me dirigió hacia el fondo del pasillo.
Don Ernesto la espera en la sala de juntas privada, señora Landa. Caminé sobre alfombras tan gruesas que absorbían el sonido de mis pasos. Llegué a la puerta de caoba, respiré hondo, y toqué. Adelante. Abrí la puerta y ahí estaba él, Ernesto Sandoval, sentado a la cabecera de una mesa inmensa. Se veía más viejo de lo que recordaba, con ojeras profundas y el cabello revuelto. Beatriz, gracias por venir, dijo, poniéndose de pie sin sonreír. Ernesto, me estás asustando. ¿Qué es todo esto? Pero antes de que él pudiera responder, una figura se movió cerca del ventanal que daba a la ciudad. Alguien que había estado observando la vista de espaldas a mí. La figura se giró lentamente. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. ¿Valeria? Susurré. Ahí estaba mi nuera. Pero no era la Valeria que venía los domingos a comer paella. Esa Valeria usaba vestidos florales discretos y hablaba en voz baja. La mujer frente a mí llevaba un traje de diseñador negro, ajustado y moderno, tacones de aguja que parecían armas punzocortantes, y joyas que brillaban con una agresividad elegante. Su cabello, usualmente recogido, caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero lo más impactante eran sus ojos, fríos, calculadores, duros. «Hola, Beatriz», dijo. Su voz no tenía ni rastro de la dulzura habitual. Era una voz de mando. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Julián?», pregunté, mi voz temblando. Valeria caminó hacia la mesa con una seguridad depredadora y se sentó. Julián está en su oficina, trabajando, creyendo que su esposa está en una reunión de recursos humanos. Siéntese, por favor. Tenemos poco tiempo. Miré a Ernesto, buscando una explicación, pero él solo asintió gravemente. Hazle caso, Beatriz. Me senté, sintiéndome como una niña regañada en un mundo de adultos que no comprendía. Lo que le voy a decir, Beatriz, va a doler, dijo Ernesto, quitándose los anteojos. Su esposo, Ricardo, no era solo un contador. Llevé 45 años casada con él, Ernesto. Sé quién era mi marido. Un hombre tranquilo, metódico, que odiaba el conflicto. Esa era su fachada, interrumpió Valeria, cruzando las piernas. Ricardo era auditor forense encubierto. El mejor que ha tenido este país. ¿Auditor qué? Investigaba fraudes, explicó Ernesto. Lavado de dinero, desfalcos masivos, financiamiento ilícito. Trabajaba para mí, sí, pero su verdadera lealtad era con la verdad. Imposible. Ricardo llegaba a las 6 de la tarde y veía telenovelas conmigo. Y mientras veía esas telenovelas, su mente procesaba datos que podrían derrocar gobiernos, dijo Valeria. Él descubrió una red de lavado de dinero incrustada en esta misma empresa. Una red operada por el socio minoritario de Ernesto, Víctor Montemayor. El nombre me sonaba. Montemayor, un hombre con sonrisa de tiburón que había estado en un par de fiestas de fin de año. Ricardo descubrió que Montemayor estaba usando los proyectos inmobiliarios para lavar dinero del Cártel del Noreste, continuó Valeria, deslizando unas fotos sobre la mesa. Eran imágenes de Ricardo reuniéndose con gente en lugares oscuros, fotos de documentos bancarios, fotos de... ¿Quién eres tú? La interrumpí, mirándola fijamente. Tú no eres mi nuera. No eres la mujer tímida que se casó con mi hijo. Valeria suspiró, y por un segundo, vi un destello de cansancio en su máscara de hierro. Mi nombre real es agente especial Lucía Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera. He estado trabajando encubierta durante los últimos 12 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Encubierta? ¿En mi familia? Mi matrimonio con Julián fue asignado. Necesitábamos a alguien dentro del círculo íntimo para proteger a Ricardo y monitorear la investigación sin levantar sospechas. Julián era el acceso perfecto. Sentí náuseas. ¿Mi hijo lo sabe? ¿Sabe que su matrimonio es una farsa policial? Julián no sabe nada, dijo ella rápidamente. Él cree que soy Valeria, la chica que conoció en aquella cafetería. Para él, soy real. Eres un monstruo. Grité, las lágrimas brotando de mis ojos. Has jugado con la vida de mi hijo. He protegido la vida de su hijo, replicó ella con dureza. Y la suya. Y la de Ricardo, hasta donde pude. Pero fallaste, dijo Ernesto con tristeza. Porque Ricardo está muerto. Valeria bajó la mirada. Montemayor descubrió que Ricardo tenía las pruebas finales. Lo envenenaron. Beatriz. No fue un infarto. Usaron cloruro de potasio modificado. Simula un paro cardíaco perfecto. Indetectable en una autopsia estándar. Me llevé las manos a la boca, ahogando un sollozo. Mi Ricardo. Asesinado. ¿Por qué me dicen esto ahora? Porque Montemayor sabe que Ricardo escondió las pruebas originales antes de morir, dijo Ernesto. Y cree que usted sabe dónde están. La han estado vigilando durante 6 meses, esperando que usted cometa un error o que vaya a buscar los documentos. Yo no sé nada de documentos. Piense, Beatriz, dijo Valeria, inclinándose hacia adelante. Ricardo le dejó un mensaje.
Días antes de morir, me dijo, si algo me pasa, Beatriz sabrá dónde encontrar el tiempo perdido. ¿El tiempo perdido? Mi mente viajó al pasado. A nuestro aniversario número 45. Ricardo había pasado meses restaurando un objeto antiguo que compramos en un mercado de pulgas. El reloj, susurré. El reloj de péndulo en la biblioteca. Siempre decía que ahí guardaba nuestro tiempo. Valeria se puso de pie de un salto. Tenemos que ir a su casa. Ahora. Pero si nos están vigilando. Por eso iré con usted. Montemayor va a hacer un movimiento hoy. Interceptamos una llamada. Van a entrar a su casa esta noche, con o sin usted adentro. El viaje de regreso a la Colonia del Valle fue una experiencia alucinante. Valeria manejaba un auto negro, blindado, nada que ver con el sedán económico que solía llevar a las comidas familiares. Conducía con una destreza agresiva, mirando constantemente los espejos. Valeria, o como te llames, dije, rompiendo el silencio tenso dentro del auto. ¿Alguna vez lo quisiste? A Julián. Ella mantuvo la vista en el camino, pero vi cómo sus nudillos se ponían blancos sobre el volante. Empezó como una misión, Beatriz. Tenía que acercarme a la familia. Julián era fácil de querer. Es noble, bueno, transparente. Es mi hijo. Lo sé. Y por eso duele. 12 años es mucho tiempo para fingir. Lo que hay entre nosotros. Su voz se quebró por primera vez. Una parte es real. La convivencia, las risas, el apoyo. Pero la base es una mentira. Por eso no tienen hijos, deduje con amargura. No es que no puedan. Tomo anticonceptivos, confesó. No podía traer un niño a esta vida, Beatriz. No cuando sabía que en cualquier momento podría tener que desaparecer o morir. Julián cree que somos infértiles. Cada vez que llora por eso, siento que me muero por dentro. Llegamos a mi calle. Valeria desaceleró 2 cuadras antes. Mire allá, señaló discretamente. Había un auto gris estacionado cerca de mi casa. Un hombre leía un periódico en el asiento del conductor, demasiado cliché para ser verdad. Vigilancia, dijo ella. Vamos a entrar rápido. Actúe normal. Somos nuera y suegra regresando de compras. Bajamos del auto. Mis piernas temblaban, pero el brazo de Valeria me sostuvo con firmeza. Entramos a la casa. El olor a cera para madera y lavanda me recibió, un recordatorio doloroso de mi vida anterior. A la biblioteca, ordenó Valeria en un susurro, sacando una pistola de su bolso Chanel. Ver a mi nuera empuñar un arma con tal naturalidad fue tan chocante como ver a un perro hablar. Entramos a la biblioteca, una habitación llena de libros viejos y el olor a tabaco de pipa que Ricardo solía fumar ocasionalmente. El reloj de péndulo estaba en la esquina, majestuoso, de caoba oscura. ¿Cómo se abre?, preguntó Valeria, vigilando la ventana. Tiene un truco. Ricardo era un aficionado a la carpintería. Me acerqué al reloj. Abrí la portezuela de cristal, detuve el péndulo con la mano y presioné una pequeña moldura decorativa en el interior de la caja, justo a las 12 en punto. Se escuchó un clic suave y el fondo falso del reloj se deslizó. Ahí estaba. Un sobremanila grueso y abultado. Y una pequeña grabadora de voz. Valeria tomó el sobre y lo abrió. Dios mío, murmuró. Aquí está todo. Cuentas en Suiza, nombres de políticos comprados, rutas de lavado. Esto hunde a Montemayor y a medio gabinete. Tomé la grabadora. Mis manos temblaban tanto que casi la dejó caer. Presioné play. La voz de Ricardo, cálida y familiar, llenó la habitación. Mi amada Beatriz. Si estás escuchando esto, significa que mis temores se hicieron realidad. Perdóname por no decírtelo, mi amor. Quería protegerte de la oscuridad de mi trabajo. Todo lo que hice, lo hice pensando en dejarles un mundo un poco más limpio a ti y a Julián. En este sobre está la verdad. Confía en Valeria, ella sabrá qué hacer. Te amo más allá del tiempo. Tú, Ricardo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Valeria, la agente de hierro, también se limpió una lágrima discreta. En ese preciso instante, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose. «Mamá», gritó la voz de Julián. «¿Estás en casa?» Valeria se tensó, sus ojos barrieron la habitación buscando una salida. «Julián no debería estar aquí a esta hora», susurró ella. «Guarda eso». Escondí el sobre en mi bolso. Salimos al pasillo. Ahí estaba mi hijo, Julián, con su traje de arquitecto y cara de preocupación. Pero no venía solo. Junto a él había un hombre alto, corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y una sonrisa que helaba la sangre. «Hola, mamá», dijo Julián, y noté algo extraño en su voz. Estaba tensa, demasiado aguda. «Te presento a un colega, el señor Santos». Santos me miró de arriba abajo. «Un placer, señora Landa. Su hijo me ha hablado mucho de usted y de la magnífica casa que tienen». «¿Qué hacen aquí?», pregunté, tratando de sonar indignada y no aterrorizada. «Venimos por unos papeles, mamá». «Papeles de papá». Miré a Julián.
Sus ojos me decían algo, gritaban algo que no podía descifrar. Tu padre no dejó papeles, Julián. Ya te lo dije. Señora Landa, intervino Santos, dando un paso adelante. Su voz era suave, pero cargada de amenaza. No tenemos tiempo para juegos. Sabemos que fue a ver a Ernesto Sandoval. Sabemos que tiene los archivos de auditoría. Entréguelos y nadie saldrá lastimado. Valeria dio un paso al frente, poniéndose entre Santos y yo. Ya no tenía el arma en la mano, la había escondido en la espalda, bajo el saco. Lárguese de mi casa, dijo Valeria con su tono de nuera altanera. O llamo a la policía. Santos soltó una carcajada seca. ¡Qué tierna! La esposa defendiendo a la suegra. Julián, controla a tu mujer. Julián miró a Valeria. Valeria, por favor, no te metas. Esto es entre mamá y yo. Julián, ¿qué te pasa? Le reclamó ella. ¿Estás trabajando con ellos? Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir, dijo Julián, bajando la cabeza. Sentí una decepción tan profunda que dolía más que el miedo. Mi hijo, ¿un cobarde? ¿Un traidor a la memoria de su padre? Suficiente charla, dijo Santos, sacando una pistola con silenciador de su chaqueta. El metal negro brilló bajo la luz del candelabro. Los papeles, vieja. Ahora. O empiezo volándole la tapa de los sesos a tu nuera. No, grité. Lo que sucedió en los siguientes 5 segundos fue tan rápido que mi cerebro tardó en procesarlo. Valeria se movió para sacar su arma, pero Santos fue más rápido y la apuntó a la cabeza. Quieta, perra. Pero entonces, Julián, mi hijo Julián, el arquitecto que se mareaba con la sangre, hizo un movimiento fluido, casi coreográfico. Se agachó, giró sobre su talón y sacó una pistola que llevaba oculta en la espalda baja. Van. 2 disparos ensordecedores en el espacio cerrado del pasillo. Santos gritó y cayó al suelo, soltando su arma, agarrándose el hombro derecho y el muslo. Sangre roja brillante comenzó a manchar la alfombra persa. Valeria se quedó con la boca abierta, su propia arma a medio sacar. Yo estaba petrificada contra la pared. Julián se acercó a Santos, pateó su arma lejos y le apuntó a la cabeza con una frialdad profesional. Asegurado, dijo Julián con voz calmada. Luego nos miró. ¿Están bien? Valeria parpadeó, atónita. ¿Julián? ¿De dónde sacaste esa arma? ¿Cómo hiciste eso? Julián suspiró, como si se quitara un disfraz pesado. Soy capitán de corbeta de la inteligencia naval, Valeria. El silencio regresó, más pesado que antes. ¿Qué? Preguntamos Valeria y yo al unísono. Papá me reclutó hace 3 años, explicó Julián sin dejar de apuntar a Santos, que gemía en el suelo. Descubrió que yo tenía aptitudes. He estado trabajando en contrainteligencia. ¿Tú sabías? Preguntó Valeria, indignada. ¿Sabías quién era yo? Lo supe hace 2 años. Hice una revisión de antecedentes profunda cuando papá empezó a recibir amenazas. Descubrí que eras de la unidad de inteligencia financiera. ¿Y no me dijiste nada? Gritó ella. Llevamos 2 años durmiendo juntos y mintiéndonos mutuamente. Era la única forma de protegerte, replicó Julián. Si sabías que yo sabía, tu comportamiento cambiaría. Necesitaba que fueras natural para que Montemayor no sospechara. Yo me dejé caer en un sillón, con la cabeza dándome vueltas. O sea que, balbuceé, ¿nadie en esta maldita familia es normal? Mi esposo era espía, mi nuera es federal y mi hijo es naval. ¿Soy la única idiota que solo cocina y riega las plantas? Julián y Valeria intercambiaron una mirada y, por un segundo absurdo, casi se ríen. Mamá, dijo Julián, eres la razón por la que hacemos todo esto. Para que tú pudieras seguir regando las plantas en paz. Valeria sacó su teléfono. Tengo que llamar a mi equipo. Tenemos un herido y evidencia. Espera, dijo Julián. Si llamas a tu equipo, esto se vuelve burocracia. Montemayor se enterará y huirá. Necesitamos atraparlo hoy. ¿Qué sugieres? Preguntó ella. Usar la evidencia. Y usar a mamá. Ni lo pienses. Saltó Valeria. Escúchenme, dijo Julián. Montemayor cree que Santos tiene el control. Pero si Santos no se reporta en 10 minutos, sabrá que algo salió mal. Tenemos que adelantarnos. Mamá tiene que llamarlo. Tiene que decirle que tiene los documentos y que quiere negociar. Es demasiado peligroso, dijo Valeria. Me puse de pie. La indignación, el dolor y la adrenalina se mezclaron en un cóctel explosivo en mi sangre. Miré a Santos desangrándose en mi alfombra, pensé en Ricardo muriendo solo, envenenado por estos criminales. Lo haré, dije firmemente. Mamá. Empezó Julián. Dije que lo haré. Ese hombre mató a tu padre. Y voy a ver cómo le ponen las esposas, aunque sea lo último que haga. El plan se armó en cuestión de minutos. Valeria coordinó con un equipo de confianza, gente que no estaba en la nómina de Montemayor. Julián interrogó a Santos,
con métodos que preferí no ver, para obtener la ubicación exacta de Montemayor esa noche, la suite presidencial del Hotel Emperador. Me colocaron micrófonos pegados al pecho, bajo la blusa. Un localizador en el tacón del zapato. Si algo sale mal, dijo Valeria, ajustando el auricular invisible en mi oído, di la frase: el precio es demasiado alto. Entraremos con todo. Julián me abrazó. Sentí el chaleco antibalas que llevaba bajo su camisa. Perdóname por meterte en esto, mamá. Tú no me metiste, hijo. Tu padre me dejó esta herencia. Y la voy a cobrar. A las 8 de la noche, estaba parada frente a la puerta de la suite. Mi corazón latía tan fuerte que temía que saturara el micrófono. Toqué. Un gorila de traje abrió la puerta. Me revisó el bolso, donde solo llevaba copias de los documentos, y me dejó pasar. La suite era obscenamente lujosa. Mármol, oro, vistas panorámicas. Víctor Montemayor estaba sentado en un sofá de cuero, con una copa de coñac en la mano. Doña Beatriz, dijo, sin levantarse. ¿Qué agallas tiene usted? No son agallas, señor Montemayor. Es necesidad. Quiero 20 millones de dólares y un avión privado. Montemayor rió. Una risa seca, sin humor. 20 millones. Vaya. Pensé que era usted una viuda sentimental, no una negociante. Ricardo está muerto. El dinero es lo único que me queda para consolarme. Le lancé la carpeta sobre la mesa de centro. Él la abrió, pasando las páginas con desdén. Su sonrisa se borró al ver los detalles. Esto es muy detallado. Están las cuentas, los nombres, las fechas. Si yo no salgo de aquí en una hora con el dinero, mi abogado enviará copias a la prensa, a la DEA y al presidente. Montemayor cerró la carpeta y suspiró. Es una lástima, Beatriz. Realmente es una lástima. ¿El qué? Que usted haya creído que tenía alguna ventaja. Chasqueó los dedos. De una habitación contigua, 2 hombres sacaron a empujones a 2 personas encapuchadas. Les quitaron las bolsas de la cabeza. Eran Julián y Valeria. Atados, golpeados, con sangre en la boca. El mundo se me vino abajo. No, grité. Se suponía que estaban afuera. ¿Creía que no sabíamos quién es su nuera? Se burló Montemayor. ¿Qué no sabíamos que su hijo jugaba a los barquitos con la Marina? Los interceptamos en el estacionamiento. Su equipo de apoyo está muerto. En mi oído, solo había estática. El micrófono estaba muerto. Estaba sola. Montemayor se levantó y sacó un revólver plateado. Tengo los documentos. Tengo a los espías. Y tengo a la viuda. Hoy es mi día de suerte. Caminó hacia Julián y le puso el cañón en la frente. Vamos a empezar por el hijo. Para que usted sufra antes de morir, Beatriz. ¿Cómo sufrió Ricardo? No, por favor. Supliqué, cayendo de rodillas. Míralo bien, Beatriz. Di adiós. Julián me miró. A pesar de la sangre y el miedo, sus ojos estaban fijos en los míos. Y me hizo un guiño. Un guiño. En ese microsegundo, recordé algo. La pistola pequeña. La que Santos había tirado en mi casa. Cuando Julián me abrazó antes de salir, sentí algo pesado que deslizó en el bolsillo de mi saco. Por si acaso, me había susurrado. Yo pensé que era un amuleto. Metí la mano en el bolsillo. El metal frío estaba ahí. Montemayor amartilló el revólver. Adiós, arquitecto. Saqué la pistola. No apunté, no pensé, no respiré. Solo disparé hacia la masa corporal de Montemayor. ¡Bam! El estruendo fue ensordecedor. La bala golpeó a Montemayor en el costado, justo bajo las costillas. El impacto lo hizo girar y disparar su arma al techo. Cayó sobre la mesa de centro, rompiendo el cristal. En ese instante, las ventanas de la suite estallaron hacia adentro. Crash. Hombres vestidos de negro descendieron a rapel desde el techo, entrando por las ventanas rotas. Marina. Al suelo. Al suelo. Julián, a pesar de estar atado, se lanzó con las piernas hacia adelante y derribó a uno de los guardias. Valeria, con una flexibilidad impresionante, logró soltar sus manos, que aparentemente nunca estuvieron bien atadas, y tomó el arma del guardia caído. El caos duró 30 segundos. Disparos, gritos, humo. Cuando el polvo se asentó, Montemayor estaba en el suelo, gimiendo, rodeado de comandos de la Marina. Julián estaba siendo desatado por sus compañeros. Valeria mantenía su arma apuntando a la puerta. Julián corrió hacia mí. Mamá, mamá, ¿estás bien? Yo seguía de rodillas, con la pistola humeante en la mano, temblando incontrolablemente. Le disparé a un hombre. Julián me abrazó con fuerza, manchando mi traje sastre gris con su sangre y sudor. Lo hiciste increíble, mamá. Nos salvaste. Pero, dijiste que los habían capturado. Balbuceé, mirando sus heridas falsas. Era parte del plan B, dijo Valeria, acercándose y abrazándonos a los dos. Sabíamos que nos interceptarían.
Nos dejamos atrapar para que Montemayor bajara la guardia y nos trajera directamente a la suite. Los comandos estaban en el techo esperando la señal. ¿Cuál señal?, pregunté. Tu disparo, dijo Julián sonriendo. Esa fue la señal. Sabía que tendrías el valor. Eres la esposa de Ricardo Landa. 6 meses después. El jardín de nuestra nueva casa en Cuernavaca estaba en plena floración. La casa de la Ciudad de México se había vendido, tenía demasiados fantasmas, demasiada sangre en la alfombra. Aquí, el aire era limpio y olía a jazmín. Víctor Montemayor había sobrevivido al disparo, solo para enfrentar un juicio que duró semanas y terminó con 3 cadenas perpetuas consecutivas. La red de lavado había sido desmantelada por completo, arrastrando consigo a jueces, policías y políticos corruptos. Estaba sentada en la terraza, viendo a Julián podar un arbusto de rosas blancas. Ya no usaba traje, vestía jeans y una camiseta. Había dejado la inteligencia naval para dedicarse a la arquitectura sustentable. Decía que ya había tenido suficiente adrenalina para una vida. Valeria salió de la cocina con una jarra de limonada. Se veía diferente, más suave, más humana. Habíamos pasado 4 meses en terapia familiar intensiva. Gritos, llantos, reproches. Me mentiste por 12 años. Era mi deber. Fue doloroso, como limpiar una herida infectada, pero necesario para sanar. Mamá, dijo Valeria, sirviéndome un vaso. Tenemos que decirte algo. Julián se acercó, limpiándose las manos con un trapo. Se sentó junto a su esposa y le tomó la mano. ¿Pasa algo malo?, pregunté, sintiendo ese viejo miedo instintivo. No, nada malo, sonrió Julián. Es sobre... Bueno, Valeria dejó las pastillas hace unos meses. Valeria sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Estoy embarazada, Beatriz, de 3 meses. El vaso de limonada tembló en mi mano. ¿De verdad? De verdad. Va a ser abuela. Me levanté y los abracé a los dos, llorando de felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de pura alegría, sin amargura, sin miedo. El timbre de la reja sonó. Yo voy, dijo Julián. Regresó unos minutos después acompañado de una mujer joven, de aspecto humilde y nervioso. Mamá, ella es Patricia. Dice que necesita hablar contigo. ¿Conmigo? La mujer se retorcía las manos. Señora Beatriz, mi esposo era el chofer de Montemayor. Está preso ahora. Suspiré. Había recibido muchas visitas así. Hija, no puedo hacer nada por él. No, no vengo a pedir dinero, dijo Patricia rápidamente. Mi esposo. Él admiraba a don Ricardo. Decía que era el único hombre decente en ese nido de víboras. Y mi esposo grabó cosas. Conversaciones en el coche. Me pidió que le entregara esto. Me dio una memoria USB pequeña. Dice que ahí hay nombres de gente que no cayó en el operativo. Gente aún más arriba que Montemayor. Julián y Valeria intercambiaron una mirada. Esa mirada. La mirada de los cazadores. ¿Más arriba?, preguntó Valeria, su voz adquiriendo ese tono profesional de nuevo. Sí. Senadores. Gente internacional. Julián tomó la memoria USB y la miró pensativo. ¿Pensaban que esto se había acabado?, pregunté suavemente. Valeria suspiró, pero había una chispa de emoción en sus ojos. El mal nunca descansa, Beatriz. Pero la justicia tampoco, respondió Julián. Me miraron, esperando mi reacción. ¿Me asustaría? ¿Les pediría que lo dejaran? Miré las rosas blancas, pensé en mi nieto que venía en camino, y pensé en Ricardo. Él no se había rendido. Bueno, dije, tomando un sorbo de limonada. ¿Qué estamos esperando? Pongan esa cosa en la computadora. Quiero saber quién más falta por caer. Julián sonrió, Valeria asintió, y los 3 entramos a la casa. Ya no éramos una familia normal. Éramos algo más fuerte, forjados en el fuego de la verdad. Y estábamos listos para lo que viniera.